Las 5:36, las 4:36 en Canarias. Nieves, preséntanos a las dos personas que van a debatir sobre la investigación, sobre lo que se sabe, no se sabe, sobre qué está detrás del 11M aquí en Es la Tarde de Radio. Pues a tu derecha tienes a Luis del Pino, conocido por todos nuestros oyentes, madrileño de 1962, director de Sin Complejos en esta casa, autor del exitoso blog en Libertad Digital Los Enigmas del 11M y también ha publicado los libros Enigmas del 11M, Conspiración o Negligencia, Las mentiras del 11M y 11M, Golpe de régimen. A tu izquierda tienes a Miguel Platón, Melilla, 1949, periodista y escritor, era director de informaciones de la agencia EFE el 11 de marzo del año 2004, ha publicado media docena de libros sobre historia contemporánea y entre ellos 11M, cómo la yihad puso de rodillas a España. Don Luis del Pino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Dieter. Don Miguel Platón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a nadie se le escapa que Luis del Pino juega en casa y encima el árbitro es su amigo, así que usted tiene permiso, por lo menos por mi parte, don Miguel, de que si ve que en algún momento no ejerzo de moderador en este debate, que quiero que sea eso, un debate de dos posturas que pueden ser encontradas o coincidentes en algunos aspectos, pero que me sirvan a mí y sobre todo a los oyentes para tratar de tener las cosas un poco más claras sobre este asunto. Por empezar, directamente y al grano, señor Platón, ¿usted cree que se sabe lo fundamental de lo que pasó en los atentados del 11 de marzo? Sí, se sabe desde pocas semanas después de los atentados. No es una cosa el 2014, es una cosa del 2004. Y lo fundamental es que, Lo que está detrás del 11M, ¿qué o quién? Vamos a ver lo fundamental. ¿Quiénes fueron los autores materiales del atentado? Los autores materiales del atentado fueron unos yihadistas, es decir, unos musulmanes integristas radicales que formaban parte del conglomerado llamado Al-Qaeda, es decir, la base. ¿Quién fue el autor intelectual, que ahora se ha dicho mucho, intelectual de los atentados? Hombre, el autor intelectual primario y fundamental es un señor que afortunadamente ya no está vivo y que se llama Osama Bin Laden, que es el fundador de Al-Qaeda, el autor de todas las fatwas y de la yihad radical de finales de los años 90, responsable del 11S de los Estados Unidos, de Nueva York y Washington, y desde luego inspirador básico y fundamental, sin el cual no se hubiera producido nunca el 11M de Madrid. Y luego, además de este autor intelectual primario, pues evidentemente hubo luego más, porque hay que tener un poco en cuenta lo que es Al-Qaeda. Es decir, Al-Qaeda es una organización tipo ETA o tipo Grapo, con una estructura, una dirección, no, es otra cosa mucho más difusa. Y luego, en esa otra estructura mucho más difusa, pues hubo algunas personas residentes en España o muy conocidas de España que fueron las que materialmente organizaron los atentados, de los cuales podemos sospechar que alguna de ellas se inmoló en Leganés y también podemos sospechar que alguna otra logró escapar de España. Pero esos son los autores del atentado sin la más mínimo resquicio de duda. Mismas preguntas para el señor del Pino. ¿Se sabe lo fundamental, lo mollaro, la gran parte de lo importante de esos atentados y quién no que está detrás? Ya se ha escuchado la opinión de Miguel Platón. Punto 1. No se sabe nada. La versión oficial que apuntaba al islamismo se construyó enteramente basándose en pruebas falsas, es decir, a diferencia de lo sucedido, por ejemplo, con el tren de Santiago accidentado, que sigue todavía en una campa para que pueda ser peritado, o a diferencia de lo ocurrido con el metro de Valencia, que estuvo 2 años y medio debajo de una loneta hasta que la jueza autorizó la destrucción para que las partes pudieran peritar, a diferencia de esos dos casos, en el 11M a las 72 horas se empezaron a desguazar los trenes, los escenarios del crimen desaparecieron, no hay actas de recogida de muestras, no se adjuntaron análisis de los focos de explosión al sumario, se quemaron los efectos de las víctimas en la incineradora de Valdemín-Gómez, los efectos electrónicos recogidos en los trenes se trituraron en una trituradora industrial, desapareció toda la escena del crimen y todas las pruebas directas del caso, y en paralelo
nos sacaron al cabo de 18 horas de la masacre en una comisaría de policía una bolsa bomba, la mochila de Vallecas, que contenía una tarjeta telefónica a partir de la cual se empezó a tirar del hilo y empezaron a salir 240.000 musulmanes con nombres diversos. Bueno, evidentemente esa mochila de Vallecas es una prueba falsa y tenemos la constatación por múltiples vías. Primero, era una bomba preparada para no explotar porque tenía 2 cables sueltos. Segundo, el teléfono móvil que se usaba como iniciador no da ni la mitad de la corriente necesaria para garantizar la explosión del detonador. Pero lo fundamental, nadie vio esa bomba en las estaciones, nadie la vio en el trayecto hasta la comisaría y para colmo, esa bolsa bomba tenía metralla, es decir, clavos y tornillos, mientras que en las autopsias de las 192 víctimas del 11M no aparece ni un clavo, ni un tornillo, ni una tuerca de origen terrorista. No había metralla en las bombas del 11M. Unamos las dos cosas. Desaparición de los escenarios del crimen y de las pruebas directas y aparición milagrosa de una bolsa bomba que no puede ser como las de los trenes en una comisaría de policía. ¿Cuál es la conclusión? Operación masiva de sustitución de pruebas, con lo cual todo ese entramado islamista al que se llega a partir de la mochila de Vallecas es una filfa. ¿Que los islamistas son peligrosos? Por supuesto. ¿Que España y Francia e Italia son objetivo de los islamistas? Pues claro, todo Occidente lo es. Pero Luis, para que a la gente le quede claro, tú no dices quién ha sido. Lo que dices es que con las pruebas presentadas no se puede llegar a la conclusión de que han sido los yihadistas que han señalado algunos. Exactamente, yo lo que digo es que lo único que sabemos a ciencia cierta es que las pruebas del caso son más falsas que una moneda de 3 euros y que ha habido una operación masiva de destrucción de las pruebas reales y construcción de otras pruebas falsas sustitutas. Eso es lo único que podemos afirmar del 11M. Ahora ya, si me preguntas a mí, mi opinión, ¿quién hizo el 11M? Entonces ya entramos en el terreno de lo discutible. Entonces, en mi opinión, discutible, por supuesto, ni ETA ni Al-Qaeda. Fue una operación de las cloacas del Estado. Esa es mi opinión. Pero ahí puedo estar equivocado. En los otros hechos, no. Esos son hechos. Se destruyeron los escenarios del crimen y se crearon pruebas falsas. ¿Algo que decir sobre esos hechos que ha relatado Luis del Pino? Todo lo que ha dicho Luis solo tiene un pequeño problema. Es pequeño problema que si eso hubiera sido así, hubiera requerido una conspiración en la que hubiera participado la Policía Nacional, por lo menos en determinados ámbitos directivos, la Guardia Civil, el CNI, los jueces que instruyeron, los magistrados que condenaron, los propios procesados que hicieron las declaraciones que hicieron. Entonces, todo eso para que hubiera sido posible en un país como este, es que aunque se hubiera preparado y organizado, no sale. Es decir, yo creo, Luis, ya sabes que te aprecio mucho personalmente, pero en cuanto a estas cosas que dices, creo que no tienen el más mínimo fundamento, de verdad. Pero habría una manera muy fácil de rebatirme, señor Platón. Vamos a ver, usted explíquele a los oyentes, ¿cómo puedes hacer estallar 10 bombas llenas de metralla en unos vagones de tren y que no aparezca ni un clavo ni un tornillo en los cuerpos de la gente? Si acabamos de tener un atentado de Boston, donde había 2 mochilas bomba con metralla. Yo tengo puesto en mi blog las declaraciones de los médicos de Boston explicando cómo los cuerpos estaban acribillados por la metralla. La metralla se mete en las bombas precisamente para causar daño. Si usted explica a los oyentes cómo es posible que estallen 10 bombas con metralla y no haya ni un solo clavo ni un solo tornillo en las autopsias, yo me rindo en las investigaciones. Yo ahora no sé si hubiera o no había metralla, no lo sé porque no recuerdo, no estaba esperando. Pero lo que sí te digo es una explosión de una dinamita, de una goma 2 dinamita, que es como la que estallaron en los trenes. Sobre eso no hay ninguna duda, ¿no? Que estalló una goma dinamita. Sí, claro que hay dudas. Nos dicen que estalló gomado seco porque en la bolsa de Vallecas había gomado seco, no porque se encontrara gomado seco en los trenes. A ver, continúa, un explosivo, Miguel. Fuera el que fuera. Es decir, que estalla en un recinto cerrado como es un vagón de tren, que produce unas velocidades de expansión del orden de 3.000 metros por segundo. Eso mata y destruye lo que se encuentra en muchos metros a la redonda. Oiga, pero lo que no tiene... Con independencia de que hubiera metralla o no, es que no era relevante para acosar el número de muertos que hubo el que hubiera o no metralla. No era relevante. Pero si había metralla, habría que haberla encontrado en los cuerpos, don Miguel. Sí o sí. Bueno, pero si hubieran muerto de igual forma, con metralla o sin metralla. Que sí, por supuesto, pero tendría que haber metralla en los cuerpos, sí o sí. Fíjate, yo entrevisté
y estuve largo tiempo con ella, con la directora del anatómico forense, Carmen Maladía. Que es quien nos declaró que en las 193 autopsias no aparecía metralla. Entonces yo no recuerdo exactamente lo de metralla o no metralla, pero te digo, es indiferente. A estas alturas, 10 años después, discutir que ese fue un atentado islamista no tiene ningún sentido, Luis. Pero ¿por qué? No tiene Luis, sentido. ¿por qué lo tiene usted Pues porque tan claro? por todo el cúmulo de pruebas adicionales que hay, es decir, los suicidios de Leganés, que es a primeros de abril, es escasamente 20 o 25 días después de los atentados, es decir, no se suicidan por nada. Ellos han sido, o no todos, o gran parte de los autores materiales del atentado, y tienen explosivos en Leganés y se suicidan. Me alegra que me saque usted a los suicidas de Leganés. Nos centramos en el piso de Leganés. Había 8 personas. Los 7 que murieron y Abdelmajid Bouchar. Abdelmajid, el galgo de Leganés. Corriendo, ¿no? Sale del piso corriendo porque dicen que va a tirar la basura. Atraviesa el cordón policial que estaba montado y nos dicen que se escapa porque corría mucho. Debe de ser que la policía no tenía motos ni coches. Empezaba a montarse el cordón policial, no se había completado. Centrémonos en que él se escapa. Se escapa Abdelmajid Bouchar. Abdelmajid Bouchar fue capturado en Yugoslavia a los 2 años y pico y se le juzgó. Y el Tribunal Supremo determinó que Abdelmajid Bouchar no podía ser condenado por el 11M. Fue condenado en el 11M por pertenencia a organización terrorista, pero no fue condenado por su participación en el 11M. Y la sentencia del Supremo dice textualmente que no queda acreditado ninguna participación individualizada, con lo cual, ¿qué me está usted diciendo, don Miguel? Que el que se escapa del piso corriendo, no, según el Supremo, no es condenado por el 11M, pero los 7 que se quedaron, sí. Pudieron ocurrir 2 cosas. Primero, que el Tribunal Supremo, como pasa tantas veces, no encontrara pruebas suficientes para incriminar, porque un tribunal no es un órgano histórico que se dedica a investigar. El tribunal, su función es delimitar las responsabilidades penales de los procesados en este caso. Muchas veces, y seguro que tú has hablado con muchos magistrados y yo también, y no en este caso, sino en otros casos, dicen, mira, tenemos la plena convicción de que esa persona participó en un atentado, pero no lo podemos demostrar y por lo tanto tenemos que absolverle. Es decir, puede ocurrir perfectamente con el galgo con este caballero, que no tuvieran pruebas suficientes para poder condenarle como autor material si nadie le había detectado en los trenes. Los otros, los que se inmolaron, es decir, no se inmolaron por nada, se inmolaron por algo. No, perdón, el Tribunal Supremo en su sentencia dice, con respecto a los otros, lo mismo que Abdelmajid Bouchar. No se puede individualizar su participación, se supone que algunos participarían, pero no se puede decir. Con lo cual, gracias a ese pronunciamiento del Tribunal Supremo, las víctimas del 11M no pueden demandar por la vía civil a los herederos de los muertos de Leganés, porque no hay en las sentencias atribuida ninguna responsabilidad. Nadie les vio en los trenes, nadie les vio en ninguna parte, con lo cual, aun comprándole su teoría, resulta que tenemos una persona colocadora de las bombas en la cárcel. Una. Un colocador de bombas. Yamal Zougan. Ninguno otro. Los de Leganés, el Tribunal Supremo ha dicho, no sabemos. Abdelmajid Bouchar ha dicho, claro, pero es que no a los muertos no les puedes pedir responsabilidad penal. Oiga, el relato de los hechos hay que hacerlo. No. Es decir, vamos a ver, los muertos no formaban parte del proceso. Y en el relato de los hechos, es decir, en lo que es decisivo para una sentencia, es la responsabilidad penal de los que se sientan en el banquillo, no lo de los que no se sientan. No, perdone, no me haga trampas. No, eso no es trampa. Eso es el proceso penal. Lo otro no forma parte del proceso penal. El proceso penal no está destinado a averiguar la historia. Es decir, nunca fue condenado en los Estados Unidos, por citar un caso histórico, Lee Harvey Oswald, supuesto asesino de Kennedy. En mi opinión, asesino de Kennedy. ¿Por qué? Porque estaba muerto y no hubo juicio. Y no hay ninguna sentencia de ningún tribunal americano que diga Lee Harvey Oswald fue el asesino de Kennedy. Vamos a ver, don Miguel. Claro, es así. Si dos delincuentes entran en una casa, se entabla un tiroteo, matan al dueño de la casa y en el tiroteo muere otro de los delincuentes, lo que no puede ser es que ese delincuente muerto desaparezca del relato de los hechos en el juicio contra el delincuente vivo. Pero no se le puede condenar. Claro, pues está muerto, ¿cómo se le va a condenar? Eso es lo importante. Pero no puede desaparecer del relato de los hechos. Pero distingamos lo que es el proceso penal
y las conclusiones, en este caso la sentencia, de lo que es la investigación de la historia. Es decir, a veces coincide y a veces no. Avanzamos porque este asunto ya ha quedado claro cuáles son vuestras posiciones. El señor Platón, siendo jefe de información de la agencia EFE en aquellos momentos, además tenemos la suerte de que tiene una magnífica memoria, ¿no? Como le pasa ahora a algunos. Y luego enseguida vamos a hablar del juez Baltasar Garzón, que hoy es noticia. Y como usted tiene memoria y recordará lo que fueron aquellos días, usted tiene muy clara cuál es su teoría sobre los atentados del 11 de marzo. Algunas de las revelaciones periodísticas que se han conocido después, de algunas cosas que por lo menos para mí son inexplicables, de comportamientos, más allá de teorías de la conspiración, comportamientos individuales o no, de lo que puede ser la policía o los servicios secretos o la Guardia Civil, no en general, sino agentes de cada uno de esos cuerpos, no le ha llamado, por lo menos le ha hecho dudar. Es decir, hay un coche que está aparcado, se encuentran pruebas, sobre eso se dice que ha sido el yihadismo, el famoso Skoda, y luego ese coche al final era la furgoneta Kangoo. Sí, no, pero la furgoneta Kangoo es la de los explosivos. Sí, sí. Pero es que hay un coche en el que Skoda dice Fabia, que el propio tribunal tuvo que anular. Y el tribunal lo anula. ¿A usted el hecho de que el tribunal anule una prueba que se había presentado, y no lo había presentado los conspiradores, sino agentes de la policía, como prueba para demostrar que era el yihadismo, y que luego el tribunal diga, esta prueba se quita? No le ha hecho, ninguna de las revelaciones periodísticas no le ha hecho dudar de decir, no que no sean los yihadistas, sino que en los días posteriores algo raro había, señor Platón. Hubo muchas cosas usted que lo vivió ahí dando la sí, información, sí, sí. Hubo muchas cosas raras. Es decir, a mí lo que me llama la atención es 10 años después la gente que ha perdido la memoria. Uno de los que ha perdido la memoria, evidentemente, es el ex juez Baltasar Garzón, que en la mañana del día 11 de mayo, hace hoy exactamente 10 años, dijo y declaró que había sido ETA porque un policía amigo suyo le había dicho que la explosión era de Titadín. Es decir, eso lo dijo Baltasar Garzón. Pero si hoy en una el 11 entrevista de mayo, en El País y dice hoy que lo contrario. El señor Garzón hoy podemos decir dos cosas. O que tiene muy mala memoria, lo que yo no descarto, o que miente como un bellaco. Es decir, no hay otras alternativas. O mala memoria o miente. Ha habido otras muchas cosas también que a mí me extrañan después de los 10 años, por ejemplo, que son literalmente bobadas. Hay algunos, porque voy a decir únicamente 3 bobadas. Primero, que antes de las elecciones ya en las encuestas decían que el Partido Socialista iba a ganar al Partido Popular. Mentira. Todas las encuestas, absolutamente todas, incluida la que el socialista y sociólogo Julián Santamaría publicó en La Vanguardia, decían que el PP ganaba de manera importante al Partido Socialista. Segunda bobada, que los atentados a 3 días de las elecciones no tienen nada que ver con las elecciones y que se habían organizado como 1 año y medio antes, una cosa así. Es que estamos tontos, nos quieren tomar por tontos. Los atentados estaban dirigidos clarísimamente a condicionar y a modificar el previsible resultado electoral. Y decir otra cosa es una tontería, es que no merece la pena ni siquiera discutirlo. Otra cosa que se ha dicho, que no tenía nada que ver esto con la posición del gobierno español en la guerra de Irak. Pero hombre, por favor, pues sin más que ver los comunicados de reivindicación y toda la relación que inmediatamente hizo mucha gente, es decir, injustamente en mi opinión. Es decir, porque los autores del atentado y los responsables fueron los autores. Eso es como cuando había un atentado de ETA y responsabilizaban del atentado de ETA el inmovilismo del gobierno español, el que fuera. No, mire usted. Los únicos responsables de los atentados son los terroristas. Y los gobiernos españoles nunca han sido responsables de ningún atentado, ni de los de ETA ni de los del 11M. Luis. Sí, entonces, con respecto a las 2 primeras bobadas que usted ha señalado, no tengo nada que decir, porque efectivamente yo creo que el atentado tenía una clara intencionalidad de influir en las elecciones, eso por supuesto. Pero con respecto al último tema de la guerra de Irak y de que era un atentado por la posición de España, entonces
usted dice que la sentencia de la Audiencia Nacional que dice que el atentado No, no, no fue por la guerra de Irak no, y la no, no, sentencia del Supremo no. que dice que el atentado no fue por la guerra de Irak son incorrectas. Sí. Vale, me alegra. Yo también pienso que son incorrectas por otros motivos completamente distintos al que usted esgrime, pero me alegra. Un par de cuestiones. Voy a ponerme en su lugar, voy a aceptar la versión yihadista. Entiendo que, según don Miguel Platón, habría que proceder inmediatamente a procesar, porque no han sido procesados en este sumario del 11M, a los dueños yihadistas de la casa de Morata de Tajuña donde se montaron las bombas, porque es que resulta que aquí tenemos un atentado yihadista, nos dicen que se han montado las bombas en una casa de Morata de Tajuña que, casualidad, pertenece a una persona que estaba en la cárcel por pertenecer a la célula española de Abu Dada, y resulta que los dueños de la casa no son procesados en el 11M. Según usted, deberían ser procesados, ¿no? El dueño de la casa estaba en la cárcel en ese momento. Claro, y su mujer alquila a los terroristas del 11M. Bueno, pues entonces si estaba en la cárcel, evidentemente, no necesariamente tenía que conocer lo que estaban preparando en la casa. No conocía este musulmán fanático lo que hacía su mujer. Ya, comprendo. No necesariamente. Es decir, vamos a ver, yo no lo niego, pero tampoco lo afirmo. Si él estaba en la cárcel y entonces su mujer fanática, es decir, como dices, Luis, y otras personas estaban preparando el atentado en la casa de Morata de Tajuña, pues desde luego... Habrá que procesar al menos a la mujer. Por lo menos, pues sí. Es decir, pero a lo mejor no la han procesado tampoco. Tampoco. No estoy en ese detalle del sumario. A lo mejor Señor hubiera Platón, habido... ¿cuántas veces le han intentado intoxicar a usted cuando era...? En aquella época, Sí. pues mira, en aquella época intoxicar, se llama intoxicar únicamente una vez, que fue el día 11 a última hora de la noche, con lo de los suicidas de la cadena SER. Es decir, a mí me llaman como a las 10 de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche, me llaman para decirme que la cadena SER estaba diciendo que había suicidas. Y entonces, bueno, una noticia muy importante. Y entonces yo pedí a la gente hablaban de un suicida. Y luego la redacción que daba la cadena SER de una periodista que se llamaba Terradillos, Ana Terradillos, era una redacción muy extraña, porque decía, 3 fuentes de la lucha antiterrorista confirman a la cadena SER que ha habido al menos un suicida, pero el Ministerio del Interior no lo confirma. Vamos a ver, si vamos a ver cómo estamos utilizando el lenguaje. Sí, las 3 fuentes de la lucha antiterrorista, es decir, fuentes de la policía, vamos a llamar las cosas por su nombre, podían afirmar, pero no confirmar. En todo caso, quien podía confirmar era el Ministerio del Interior, formalmente. El Interior no lo hacía, por lo tanto la noticia estaba redactada al revés. De todas formas, yo estaba allí en casa, la gente de la agencia me llama y digo, oye, pues llamad a Interior para ver qué ocurre. Y entonces no hubo forma de confirmar que hubiera suicida. Es decir, todas las gestiones que hicimos con la policía, con el Ministerio del Interior, con los médicos que estaban haciendo las autopsias, ninguno de ellos nos decía que había suicidas. Por lo tanto, decidimos no dar nada. Esa fue la vez más clara que intentaron intoxicarme durante aquellos famosos 3 días. Recordemos que en su día Pedro J. Ramírez dijo como uno de los que le había intentado intoxicar con el tema de los suicidas era Zapatero, y yo recuerdo en las conversaciones con Carmen Baladía como ella me contó cómo hubo determinada gente que estuvo intentando retrasar el fin de las autopsias en IFEMA, y ella se empeñó en que las autopsias se terminaban lo antes posible, y gracias a aquel bulo de los suicidas se desmontó en cuestión de horas. ¿Qué se necesitaría para que Luis del Pino... Muy cierto. Para que Luis del Pino cambiara su opinión y aceptara la versión oficial? Que se me presentara alguna prueba, que no fuera una prueba con síntomas y evidencias de manipulación tan groseras como, por ejemplo, la mochila de Vallecas o la furgoneta Kangoo. ¿Qué se necesitaría para que el señor Platón dijera que esto del yihadismo va a ser que no está detrás del 11M? Fue lo mismo, que hubiera pruebas en contrario. Y el hecho de que le intentaran intoxicar aquel día para que se vendiera rápidamente esa versión de que detrás de los atentados estaba Al-Qaeda, ¿tampoco le ha hecho dudar a usted con el tiempo? No, es decir, vamos a ver, en la misma mañana del día 11, los expertos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, hicieron una evaluación de los acontecimientos que era la misma, los dos tenían la misma, y era
que si la autoría de los atentados era de ETA, como parecía evidente a lo largo de todo el día, hasta las 8 de la tarde del día 11, todo el mundo decía que era ETA, hasta la cadena SER, a las 8 y pico de la tarde del 11M, decía que tenía delante las fotos de los terroristas de ETA que habían cometido el atentado. Noticia que, por cierto, yo la tenía de 1 hora y pico antes y que no la quise dar porque no pude confirmarla. Igual que el día anterior no había podido confirmar lo de los suicidas, igual que luego, más tarde, ese mismo día, de los suicidas, horas antes no había podido confirmar que las fotos de etarras que habían circulado por el Ministerio del Interior eran de los supuestos autores, y tampoco di absolutamente nada. Es decir, durante esas horas el PP había llegado a la conclusión de que si la autoría era de ETA favorecía los intereses electorales del PP, y el PSOE había llegado a la conclusión de que si la autoría era de ETA ellos se venían abajo, y que si había una posibilidad de que fueran los islamistas, pues entonces eso les favorecía electoralmente. Cuando a las 8:20, el ministro del día 11 de marzo, tal día como hoy, el ministro Ángel Acebes, en rueda de prensa, dijo que habían aparecido las cintas con versos del Corán, la furgoneta Kangoo, y que por lo tanto se había una segunda vía de investigación, aunque seguía siendo la primera la de ETA, pero había una segunda vía de investigación que era la de un atentado islamista. En ese momento el PSOE decidió apostar claramente por esta segunda vía porque le convenía, y podemos llegar también a la conclusión de que el PP decidió apostar por la primera vía porque le convenía. Don Miguel Platón, don Luis del Pino, no sé qué le habrá parecido a la audiencia, pero a mí me ha resultado un debate de lo más interesante y les agradezco. Luis tiene mi agradecimiento eterno, así que más veces no te lo voy a decir, Luis, o sí, las que sean necesarias, pero al señor Platón no había coincidido con él en un programa de radio y le agradezco que haya querido estar en un día como este aquí debatiendo sobre algo que me gusta hacer. Se presentan argumentos, uno tiene su verdad y Luis del Pino tiene la suya y el señor Platón la suya, y lo importante es que luego los oyentes conformen la suya propia, con argumentos, sin intoxicaciones y tampoco sin decir que todo aquel que pone en duda la verdad que te cuentan, pues es una persona muy mala, que es una conspiradora. Señor Platón, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Don Luis del Pino, hasta más ver, amigo. Muy buenas tardes, caballero. A las noticias de las 6:03, espero que me perdonen hoy en informativos, merecía la pena.